Muy bien, buenos días, jóvenes señoritas. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Quizás haciendo un poquito de retroalimentación de lo que veíamos al principio, ¿no? Solamente para que no nos perdamos, estamos utilizando la cartilla en este momento, solamente la versión digital, puesto que, como les informaba, a nosotros también nos ha llegado la noticia de que al parecer va a haber una distribución gratuita de esta cartilla, ¿no? Para todos ustedes. Entonces, por eso, de manera urgente, yo les comunicaba que no saquen copias, ¿no? Yo había dejado ya la cartilla, esta cartilla en copia a la fotocopiadora donde estaba la primera. No saquen copias todavía. Ya lo que les decía que es que muy probablemente nos vayan a llegar cartillas gratuitas. Todavía no tenemos fechas ni lugares todavía, tal vez vayas en el mismo colegio o quizás nos digan en el distrito de Sencata, no sé. Eso va a depender mucho de las noticias que luego vayan a ver. Pero por el momento, chicocos, chicocas, trabajemos con la versión digital que tenemos acá. Ya, esta es la versión digital que ustedes van a encontrar en el grupo de WhatsApp que tenemos del curso. Ya, de la misma manera, si ustedes ingresan en el área de ciencias sociales, en la parte superior van a encontrar una parte que dice cartilla un segundo trimestre. Es la misma cartilla, igual la pueden descargar de ahí. Son 30 megas más o menos que pesa esta cartilla, ya es algo pesadita, eso sí. Bueno, tienen esas dos formas, tal vez incluso una tercera que en la misma plataforma del ministerio, antes de ingresar al aula virtual, en la parte izquierda hay un espacio en el cual se dice biblioteca, ¿no? Biblioteca virtual. Entonces entran ahí, entran a secundaria, a ciencias sociales, segundo trimestre, e igual les va a aparecer esta misma cartilla, ¿ya? Les va a aparecer la misma cartilla. Así que, por favor, trabajemos en relación a esto. Y a medida que vamos avanzando los trabajos y las prácticas, por favor, para no irnos rezagando, cuidado nomás nos pise el tiempo, porque tenemos 3 meses para terminar esta cartilla. Las actividades, los que tengan la fotocopia que yo les he dado gratuitamente, puedan ir trabajando ahí atrás, ¿no? Donde están las actividades y demás. Los que no tengan y solamente estén trabajando con la versión digital, vayan avanzando en sus carpetas. Ya por esta ocasión vamos a trabajar en ambas modalidades sin que nos perjudiquemos, ¿ok? Así que a avanzar, jóvenes señoritas, tenemos que ir avanzando. Cuidado, se atrasen con las tareas como ha pasado en el primer trimestre y luego queden cargados de mucho trabajo. Ya les aviso esto con tiempo nuevamente, no queremos ver problemas de ese tipo, ¿ok? Muy bien, aclarado todo esto, vamos a pasar nuevamente a lo que estábamos haciendo, ¿no? Nuestra tabla de contenidos nos dice que el primer tema es la historia de nuestras naciones y o pueblos de su origen. Es un tema muy interesante porque vamos a hablar del origen del universo, del hombre, de nosotros, pues, ¿no? De cómo es que entendemos, conocemos o tenemos teorías acerca de el origen de nuestra propia especie, ¿no? Los seres humanos, una variación de animales, somos animales. Así que, bueno, dentro de todo esto vamos a tratar de explicar un poquito acerca de nuestro propio origen. Historia de nuestras naciones y o pueblos desde su origen. Ok, estábamos en esta parte en la que iniciamos desde la práctica. Esta reflexión histórica nos invita a pensar acerca de cómo los seres humanos, nosotros como especie, hemos tenido esta curiosidad desde hace mucho tiempo de poder explicar cómo nacemos, cómo es que aparecemos, cómo es que aparece el primer ser humano en la Tierra, ¿no? Como tal, el hombre y la mujer, que luego va a poblar todo el mundo, ¿no es verdad? Cada cultura, ¿no? Cada grupo de seres humanos que han formado sus propias ideas, creencias, mitos, ha tratado de explicar este origen desde su propia visión, ¿no? Para esto ha entrado mucho de lo que ha sido la religión, ¿no? Es decir, lo espiritual, tratar de explicar este origen desde un punto de vista místico, ¿no? Donde intervienen las deidades, los dioses, que son entes todopoderosos, divinos, ¿no? Que todo lo saben, que todo lo pueden y que en su poder han creado al hombre, ¿no? Al universo y al hombre en todo caso, incluso a la naturaleza y a los animales y todo esto, ¿no? Eso es lo que veíamos. Hemos dado ejemplos muy claros como son la Biblia, que para los cristianos y católicos es un texto sagrado, ¿no es verdad? La Biblia nos dicen que es palabra del Señor, palabra de Dios,
que ha sido encomendada a los hombres, ¿no? Ahí se encuentran las leyes, los reglamentos, historias y demás que hablan de, incluso en el principio del Génesis que nos interesa ahorita, acerca del origen del hombre, ¿no? Del universo incluso, ¿no? Dios viene, crea el universo, crea la luz, ¿no? Crea los planetas, crea la naturaleza y finalmente crea al hombre, ¿no? Y del hombre, de una costilla, crea a la mujer. Entonces, esta es una explicación mitológica antigua, ¿no? Bastante larga. Entonces, de eso también podemos sacar una explicación, ¿no? Una explicación acerca del origen del hombre. Ahora, como sospecharán, chicos, no es una única visión religiosa que la que tiene todo el mundo, ¿no? Si ustedes se van al África, obviamente no van a encontrar muchos cristianos por ahí. Deben haber, no es que no. Si se van a Japón, tampoco se van a encontrar tantos cristianos ahí, ¿no? Cada cultura ha tenido les digo, este tipo de visión. Entonces, esta visión ha sido compartida, tratada de explicar a muchos lugares, ¿no? A tratar de expandir su cultura. Por ejemplo, los musulmanes tienen su propio libro o sagrado que es justamente, bueno, en el que hablan de Alá, ¿no? En el que hablan de Alá. Y los judíos tienen el Torá por el lado de ellos, ¿no? Entonces, hay varios textos los cuales tratan de explicar justamente esto de la cosmovisión, de la cosmogonía, del origen del hombre, del universo y todo esto. ¿Ok? Esto como introducción, para poder entender cómo culturas tratan de explicar el origen del hombre, de la mujer, de la naturaleza, del universo, desde un punto de vista místico, ¿no? Desde un punto de vista muy espiritual. ¿Ok? En la parte de abajo veíamos esta imagen en la cual se relata, ¿no? De un poquito, en resumen, la visión de los mayas, ¿no? Los mayas tenían una explicación acerca de el origen del universo y del hombre, ¿no? Particularmente aquí nos hablan de Tepeo, el hacedor, y Cucuzmat, el espíritu emplumado, ¿no? Según la leyenda de los mayas, estos dos personajes, deidades, que no dioses, se sientan a conversar y en sus pensamientos, a medida que van pensando, van creando, ¿no? Sus pensamientos son los que crean el universo, crean la naturaleza, crean los animales y finalmente crean también al hombre y a la mujer, ¿ok? Esa es una forma en la que ellos también explican el origen del hombre, de la mujer, de la naturaleza, del universo y todo esto. Luego, a continuación, acá, en momento de socialización, tienen como primera tarea, creo que ya les había dicho también eso, de que compartamos relatos que conozcamos acerca de la creación o de la vida del universo. ¿Ya? ¿Qué relatos conocemos? Lo que les pide específicamente que hagan es que de las leyendas, ya sea que conozcan alguna o quizás puedan investigar, en la parte de atrás pueden escribir qué leyenda del origen del hombre ustedes conocen. Puede ser la del cristianismo, ¿no? Que es la más conocida, la del Génesis, la que encuentran en la primera parte de la Biblia. Puede ser otra que puedan encontrar en el internet, no se busquen otras culturas tal vez si les interesa desde otros puntos de vista. Por ejemplo, los hindús tienen otro punto de vista, los árabes tienen otro punto de vista, ¿no es verdad? Varias tribus africanas tienen otros tipos puntos o otros puntos de vista. Nosotros, como cultura aymara, chicos, tenemos una visión también del origen del hombre, vamos a hablar más adelante, pero si la conocen, quizás puedan también escribirla. La cuestión es que tomen alguna de estas teorías o relatos que ustedes conozcan, mejor dicho, estos relatos, y atrás la resumen, ¿no? Un pedacito resumir cuál es el origen o la creación del ser humano, del universo, de la vida, ¿no? Según ese relato que ustedes puedan conocer. Y la segunda, perdón, según tu reflexión, ¿por qué la humanidad debe conocer el origen del universo? Esto es aporte propio suyo, ¿no? Siendo redundantes. Según su propio pensamiento, ¿por qué nosotros como seres humanos deberíamos conocer el origen del universo? ¿Por qué nos llama la atención? ¿Por qué queremos conocer el origen? Según ustedes, ¿ok? Bueno, con esto terminamos esta primera parte de introducción acerca de poder hablar de nuestros propios pensamientos como culturas dentro del ámbito andino acerca del origen de la vida, ¿ya? Acá, para seguir avanzando, vamos a entrar a la parte teórica, ¿ya? Y para esto necesitamos hablar, obviamente, de la parte
de avance científico, de investigación científica a la cual los seres humanos hemos llegado a partir de investigaciones, observaciones, teoría empírica, pruebas de visualización, experimentación y demás, ¿no? La teoría científica, pues, chicos. ¿Ok? Esta pregunta es muy interesante. ¿Quiénes somos y de dónde venimos? Origen del cosmos y del ser humano, ¿no? Es precisamente de lo que estamos hablando. El origen del universo y de la vida. En esta primera parte se lee: la teoría científica más difundida y conocida acerca del origen del universo es la teoría del Big Bang, ¿no? Traducida del inglés, Big Bang significa gran explosión, ¿ok? Desarrollada por Georges Lemaitre. ¿Ya? Georges Lemaitre fue un padre, un cura católico y que era también científico, ¿no? Físico, en los años 1920. Nace a partir del descubrimiento del proceso de alejamiento de las galaxias, fenómeno que se da a muy alta velocidad y en todas direcciones. La teoría sostiene que antes del Big Bang toda la materia estaba combinada y condensada en una sola masa que en una fracción de segundos terminó siendo disparada, ¿ya? Vamos a un poquito a entrar al punto en esto, viendo un pequeño videito que tenemos acá. Ok, acá tenemos este videito, vamos a prestar atención, son 5 minutitos que vamos a ver. Imagina un inmenso universo, increíblemente frío, en constante expansión. ¿Cómo empezó todo? Para entenderlo, retrocedamos en el tiempo. Imagina que te encuentras en los inicios del universo, hace casi 14.000 millones de años. Imagina toda la energía del universo comprimida en un espacio más pequeño que la cabeza de un alfiler. Imagina que estás dentro de este diminuto espacio. El tiempo está parado. Nada de lo que conocemos o imaginamos existe. Todo está a punto de cambiar. Para siempre. Se acaba de producir la gran explosión, el Big Bang. Se ha liberado toda la energía. La temperatura es extremadamente alta y el espacio se expande a una velocidad vertiginosa. En una pequeñísima fracción de segundo ha nacido nuestro universo. Este es el más profundo de todos los misterios. Ahora parte de la energía se condensa, convirtiéndose en masa. Se crean todas las partículas fundamentales de nuestro universo. Algunas de ellas todavía no las entendemos. Entre las que sí, se encuentran los quarks, los electrones, los neutrinos, partículas diminutas que constituirán todo lo que conocemos, incluidos tú y yo. Mira atentamente, se crean por pares una partícula y su correspondiente antipartícula. Pero partículas y antipartículas también sufren una atracción mortal que hace que se aniquilen entre ellas. Una parte de la materia, sin embargo, sobrevive a este proceso afortunadamente para nosotros. Es la materia que forma todo lo que conocemos. A medida que el universo se enfría, los quarks se agrupan en grupos de 3, dando lugar a neutrones y protones. Y estos forman los núcleos más sencillos. Todo esto ocurre en los 3 primeros minutos después del inicio del tiempo. Pero en los siguientes miles de años, el calor y la energía son todavía tan intensos que los electrones no pueden combinarse con estos núcleos. Avancemos 380.000 años desde el Big Bang. El universo se ha expandido y ya es más frío. Ahora los electrones envuelven los pequeños núcleos, dando lugar a los primeros átomos sencillos, los de hidrógeno y helio. Y una vez creados los átomos, las partículas de luz ya pueden atravesar el espacio sin impedimento alguno. Lo que hasta ahora era una niebla densa de partículas que colisionaban entre ellas, de repente se hace visible. Hágase la luz. Esta primera luz puede observarse aún en forma del llamado fondo cósmico de microondas, una huella dactilar permanente del universo. Continuemos nuestro viaje, avanzando unos cuantos centenares de millones de años.
Ahora la fuerza de la gravedad hace que las nubes de hidrógeno y helio se contraigan, provocando reacciones nucleares. Por todos sitios empiezan a nacer las primeras estrellas. Algunas de ellas son muy masivas. Agotan su combustible y colapsan. En el silencioso espacio, explotan las primeras supernovas gigantes. Pero de toda esta destrucción surgen los elementos pesados, entre ellos el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el hierro e incluso el oro. Son los elementos que formarán los planetas y serán las semillas que darán lugar a la vida. Generaciones y generaciones de estrellas viven y mueren. Nuestro universo, antes increíblemente denso y caliente, es ahora frío y está prácticamente vacío. Después de 9.000 millones de años, en el brazo espiral de una galaxia distante, se está empezando a formar una cosa muy importante. Aquí, en este espacio infinito, entre millones de galaxias, hay un sistema solar. En este sistema solar, uno de los planetas se ha enfriado suficientemente como para que pueda surgir la vida. Es nuestra casa, el planeta Tierra. Y en esta Tierra hay seres con la extraordinaria habilidad de volver la vista atrás en el tiempo y reflexionar sobre el significado del universo. Bueno, a grandes rasgos, esta es la teoría del Big Bang, pero vamos a desarrollar un poquito más para que se pueda entender, jóvenes y señoritas. Dentro de lo que ha sido el avance de las teorías acerca de cómo es que podemos explicar de manera científica el origen de todo lo que es en el universo, es decir, planetas, satélites, cometas, asteroides, estrellas, etcétera, todo lo que existe, el polvo estelar, todo lo que existe en el universo, incluidos nosotros, como partículas, porque fíjense que lo que nos compone a nosotros son átomos, partículas de distinta índole. Eh, ha habido un avance bastante interesante desde 1900, particularmente, ¿no? Anteriormente a todo esto, y se han participado en las Olimpiadas de Astronomía, podemos hacer un resumen acerca de los grandes avances que ha tenido el ser humano en relación a explicar el movimiento de cuerpos celestes y todo esto que ha causado un gran escándalo en la misma humanidad, ¿no? En un principio, bueno, no en un principio, hace mucho tiempo, cuando las teorías estas de cine estaban en pañales, lo más aceptado eran las teorías creacionistas, ¿no? Es decir, la que venía de la mano de la religión. La religión católica ha sido una religión que particularmente en Europa y posteriormente también a nosotros en América, ha llegado con la visión de que, bueno, todo el centro del universo era nuestro planeta, ¿no? Nuestro planeta, el planeta Tierra, era el centro del universo y todo lo que existía giraba alrededor de él, ¿no? Incluidos los demás planetas, el Sol, como se llama cercana, giraban alrededor de nuestro planeta. El romper esto, porque si alguien decía lo contrario, era tildado de hereje, de ir en contra de la religión, porque era Dios, al ser perfecto, había hecho esto, ¿no? Dios había creado a su planeta con sus animales y nosotros como sus creaciones, ¿no? Entonces, desdecir eso era obviamente ir en contra de la religión católica y es lo que pasaba, ¿no? Ha sido un poco peligroso en esos tiempos poder contradecir esta idea, porque obviamente la Iglesia Católica tenía bastante poder entonces como para poder llevar a juicio a las personas que pudieran contravenir o presentarse de manera contestataria en torno a esas teorías, ¿no? Así haciendo en un esbozo largo, bueno, eh, estaba Galileo, que ha sido uno de los primeros que ha empezado a utilizar telescopios para poder hacer observaciones a los planetas, ¿no? Galileo ha sido muy importante en el avance de esas teorías que explicaban que al parecer no, nuestro planeta no era el centro del universo, sino que al parecer nosotros también estábamos orbitando, nos movíamos, girábamos, ¿ya? Eso gracias a
Ptolomeo y su teoría también heliocéntrica, que proponía que el Sol era el centro, ¿no? Y nosotros éramos otro planeta más orbitando, ¿no? Ptolomeo, Galileo, posteriormente Johannes Kepler, Kepler que va a añadirle no solamente observación, sino también le va a añadir matemática a la situación, ¿no? Y va a ser de las primeras personas que va a poder explicar matemáticamente cómo es que se mueven los planetas, ¿no? Cómo giran los planetas y no es que nosotros estemos quietos, sino que también giramos alrededor del Sol y al parecer todos se están moviendo. Kepler añade todo esto y luego va a venir otro científico importante como ha sido Newton, ¿no? Sir Isaac Newton. Newton le va a añadir física a todo esto, ¿no? Si bien Kepler explicaba ya matemáticamente cómo se movía todo esto, Newton va a explicar algo mucho más profundo, ¿no? Que va a ser posteriormente, bueno, es la gravedad, ¿no? Es el por qué los planetas se mueven como se mueven utilizando la matemática y la física, ¿no? Es más, va a empezar a predecir los movimientos con gran exactitud para poder demostrar que su teoría era válida, ¿ya? Eh, Posteriormente, ya mucho, muy avanzado después de tiempo, va a llegar las teorías que vienen de la mano de Newton, ¿no? De Newton, posteriormente otras nuevas teorías acerca de la relatividad y demás, ¿no? Bueno, eso haciendo un esbozo, ¿no? Si les interesa un poquito más, pueden investigar en relación al tema. Es muy interesante el poder conocer cómo se ha ido descubriendo los movimientos de los planetas y cómo funcionan básicamente, ¿no? Y por qué funcionan así, por qué se mueven como se mueven, ¿ya? Ante todo esto y en esta incertidumbre todavía había esta pequeña pregunta de la cual estamos jalando nosotros ahora, ¿no? Es decir, ¿y de dónde venimos? O sea, ya se mueven planetas acá, pero nosotros, los planetas, ¿de dónde vienen? En ese sentido, la persona que están viendo aquí en la foto, acá, esta persona es Edwin Hubble, ¿ya? Edwin Hubble ha sido una de las primeras personas también que, igual que Galileo, ha empezado a utilizar telescopios, pero más grandes, ¿no? Más específicos para esto. Fíjense que tienen uno de esos telescopios con los cuales hacía observaciones a los diferentes astros que están en el espacio exterior, ¿no? En el universo, los que se pueden ver, ¿no? Vean que los rangos de visión que nosotros tenemos normalmente como seres humanos con nuestros ojitos no tienen mucho mayor alcance de lo que pueden dar un ser humano, ¿no? Entonces, estos lentes son los que ayudan a ampliar para poder ver otros cuerpos a grandes distancias, ¿no? Igual tienen limitaciones y todo esto, ¿no? Pero Hubble ha sido una de las primeras personas, por no ser la primera, que ha utilizado telescopios mucho más grandes, ¿no? Mucho más precisos para poder ver planetas. Ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver? Podemos ver planetas con telescopios, ¿y eso qué? Algo interesante que Hubble ve, ¿no? Dentro de cómo se mueven los planetas, es que varios puntos estelares parecieran alejarse en lugar de acercarse y cada vez se alejarían a mayor velocidad, ¿ya? Esta pequeña idea, es decir, si todo lo que, bueno, lo que está bien se puede ver, se está alejando conforme pasa el tiempo, es decir, se está alejando de nosotros, se está separando, es esa idea la que va a utilizar acá, acá el científico, ¿no? También físico, Georges Lemaitre, aquí lo ven. Georges Lemaitre era un cura y también era físico que se dedicaba justamente a estas teorías, ¿ya? Como verán, cada uno concatena a otro, lo mismo que ha pasado con Galileo, se ha apoyado en Ptolomeo y después, bueno, llega Kepler y se apoya en Galileo, luego llega Newton y se apoya en Kepler, luego llega, bueno, varias personas, no me estoy saltando N personajes los cuales han hecho N descubrimientos para poder ir avanzando de a poquito, porque la ciencia avanza así, de a poquito, pero de manera constante, ¿no? Con algunos tiempos de desagüe y todo esto, pero así avanza. Es justamente que llegamos al Lemaitre. Lemaitre, utilizando las observaciones de Hubble, intuye, ¿no? Dentro de su pensamiento, si todo lo que podemos ver, la gran mayoría de las cosas que podemos ver se está alejando conforme pasa el tiempo, si retrocedemos el tiempo, si fuera esto, no sé, pues una película que está avanzando, si lo retrocedemos, si podríamos retroceder, si imaginamos que retrocedemos el tiempo, si todo se está alejando, obviamente en algún momento todo se va a empezar a comprimir.
si retrocedemos en el pasado, ¿no? Y si retrocedemos lo suficiente, vamos a poder encontrar justamente el origen del universo. Y es precisamente esa teoría la que vamos a conocer ahora como el Big Bang, ¿ya? Les decía, significa gran explosión, pero en realidad no ha sido una explosión. Es una forma de llamarlo para poder entenderlo de alguna manera más sencilla, si se quiere, ¿ok? Eh, Esto se explica en lo siguiente. Al parecer, todo lo que conforma el universo, todo lo que ahora es el universo, en algún momento estaba reunido en un espacio de él, un espacio muy pequeño, un espacio bastante pequeño. Actualmente se piensa que no era del tamaño de la punta de un alfiler, no era tan pequeño, pero sí era un espacio pequeño, mucho menor del que ahora es. Quizás ahorita no les suene muy grandilocuente, pero tengan en cuenta que nosotros, chicos, nuestro planeta es muy, muy pequeño. Es un menos que un grano de arena en una playa. Eh, si quieren hacer algún tipo de experimento, pues bueno, pueden recurrir tal vez a las simulaciones que hay. En otra ocasión les voy a mostrar las simulaciones para que vean que nuestro sistema solar, incluso nuestra estrella más cercana, como es el Sol, es bastante pequeño comparado con otras estrellas que existen. Y nuestro planeta es infinitamente muy pequeño, ¿ya? Toda la materia que existía en el universo entonces estaba comprimida en un espacio muy pequeño de este. Y en algún momento, esta materia comprimida, todo esto, este caldo que era el universo futuro, empieza a expandirse. De repente, se expande, ¿ya? A la misma velocidad y al mismo tiempo empieza a expandirse en un caldo que se derrama y empieza a formar todo lo que posteriormente van a ser planetas, estrellas, cometas, polvo estelar, incluso nosotros, ¿no? Nosotros estamos, como les digo, conformados por átomos, por átomos precisamente que se han formado justamente en ese momento, ¿no? Entonces, Lemaitre, gracias a él tenemos la teoría del Big Bang, ¿ya? Si queremos entender un poquito eso del Big Bang, entonces pueden también recurrir a investigar en el Internet o tal vez preguntarme a mí, aunque el sentido de todo esto ahorita no es explicar tanto el origen de específicamente matemático de todo esto, sino para que conozcan las distintas teorías que hay, ¿no? Esta teoría particularmente es la teoría que vamos a llamar ahora la teoría evolucionista, ¿no? La teoría de la evolución, cómo todo ha ido cambiando y transformándose a lo largo de lo que nosotros llamamos tiempo, ¿no? Algo interesante que se pueden poner a pensar es que si nosotros conocemos el tiempo ahora, ahorita, fíjense, en esta hora que están ustedes viendo esta clase, va a terminar dentro de un rato y después eso va a ser el pasado, ¿no? Todo, al parecer, tiende a viajar de un punto A a un punto B y nunca parece detenerse, mucho menos ir hacia atrás. ¿Ya? ¿Qué es el tiempo en realidad? ¿No? Si pueden buscar esa pregunta que es el tiempo, pueden llevarse grandes sorpresas, ¿ya? Para que vean cómo incluso al parecer el tiempo, como nosotros lo conocemos, no es más que algo que no existiera. Suena loco, ¿no? Pero pueden ver que hay algunas teorías muy interesantes acerca de todo esto. Muy bien, eso hablando en relación a la teoría del origen de la vida a partir del universo y de la vida a partir del Big Bang, todo lo que ha sido la investigación de Charles Lemaitre, no, perdón, de George Lemaitre, de Edwin Hubble y demás, porque posteriormente esto va a ir a chocar contra la misma iglesia, ¿no? Y la iglesia justamente va a decir, ahí está, obviamente hay un origen, entonces, si hay un origen hay un creador, ¿no? Debe haber un creador. Lo bueno de Lemaitre, que siendo cura, no se ha dejado llevar por su parte religiosa, no espiritual, porque él fácilmente puede haber dicho, ahí está, esta es la prueba de que Dios ha creado todo, y no, a él lo entrevistan y dicen, no, no utilicen esta teoría que yo tengo para poder apoyar la teoría de la religión, no, 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 esto es nada más y nada menos que una explicación que yo estoy tratando de dar a partir de las observaciones e investigaciones que se hacen, ¿no? Posteriormente, acá, en este recuadrito, en este cuadro, la teoría del Big Bang, pueden leer justamente lo que les decía, ¿no? Según esta teoría, la materia era un punto infinitamente pequeño. Aquí hay un poco de discutible. Actualmente se piensa que no era tan pequeño como el que se considera que era al principio. Las teorías, chicos, van cambiando, no es algo que se mantiene en el tiempo.
La ciencia funciona así, ¿no? Explicamos algo, pero esa pregunta nunca está del todo cerrada. Puede ser que existan otras teorías que puedan reemplazar lo que ahora nosotros conocemos como una teoría aceptada, ¿no? No existe algo verdaderamente cerrado, ¿ya? Siempre estamos en ese proceso de poder explicar de mejor manera algunas cosas. En este caso, en el Big Bang, por ejemplo, sí era una parte del universo, bueno, sí era todo el universo comprimido, pero no era tan pequeño como se pensaba, ¿no? Tenía una gran densidad, sí, y que era bastante caliente. En un momento dado explotó. Bueno, esta palabra no se aplica mucho porque la explosión se conoce como algo que nosotros, bueno, cuando colocan ustedes un matasuegra ahí en San Juan, hace un ruido, ¿no? Por eso justamente se le ha llamado así, pero no, en ese momento no había oxígeno, entonces algo sin oxígeno no tiene ruido. Si ustedes por alguna X razón me hacen renegar y les doy una patada y los mando hasta orbitar la Tierra, hasta casi llegar a la Luna, y ahí no hay oxígeno. Por más de que ustedes griten, chicos, no se va a escuchar nada. Nuestra voz, el sonido viaja a través del aire. En un lugar donde no hay aire, por ende, no hay sonido. Entonces, si no hay sonido, no hay explosión. Por eso esta palabra no se aplica mucho eso de explotó, sino que se expandió. Ya vamos a entender esto como una expansión, una expansión contundente, ¿no? Muy rápida, que se ha dado bastante rápida. Y se expandió en todas las direcciones, creando lo que conocemos como nuestro universo, ya lo que incluye también el espacio y el tiempo. Es muy bonita la teoría del espacio y el tiempo, cómo se mezclan, ¿no? Se pensaba que el espacio es una cosa y el tiempo es otra cosa, pero llegan a Einstein y nos da una bofetada de, de, de- de matemática, de física, de todo esto, explicando que espacio y tiempo son un tejido, ¿no? Son un tejido constante en el cual nosotros existimos, ¿no? Y que los dos están muy relacionados. Cuando ustedes se mueven de sus casas al mercado, se están moviendo en el espacio, pero al mismo tiempo también se mueven en el tiempo, no están en el mismo tiempo en el otro lugar. A pesar de que ahora, según algunas nuevas investigaciones, el tiempo pareciera comportarse de manera bastante particular, les diré, ¿no? Al parecer el tiempo tiende a comprimirse a medida que nosotros recorremos un espacio mucho más rápido. Bueno, no los voy a confundir aquí mucho más, pero es muy bonita la teoría del tiempo-espacio, ¿no? Que posteriormente tal vez podamos hablar acerca de esto. Esto ocurre hace 13,80 millones, 800 millones de años, ¿ya? 13.800 millones de años. Los físicos teóricos han logrado reconstruir esta cronología de hechos a partir de 1-100 milímetros de segundo después del Big Bang. Es decir, ¿se ha entendido esto? Gracias a las investigaciones de Hubble, no tratando de traer todo esto. No les he hablado acá, pero han sido dos amigos los cuales han descubierto sin querer queriendo una reminiscencia, ¿no? No sonido, ¿no? Pero sí una reminiscencia de lo que ha sido esa primera explosión, ¿ya? Luego, posteriormente tal vez podamos hablar acerca de esto. Después de la explosión, ojo, aquí entre comillas, explosión, al tiempo que el universo se expandía, de la misma manera que al inflar un globo, este va ocupando más y más espacio, ¿no? Es decir, se ha ido expandiendo, ¿no? Eso es lo que nosotros entendemos como inflación, ya se va inflando, se va expandiendo, ya es eso lo que se conoce como eso. Aquí se van a formar todo lo que nosotros conocemos, ya las partículas que han conformado luego el universo, electrones, positrones, mesones, bariones, neutrinos, fotones y un largo, etcétera. Sí, 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 aquí se han formado. Este es el caldo de cultivo, son los ingredientes que se han formado y que luego han ido a dar han terminado convirtiéndose en planetas, en estrellas, en nuestro sol, en la luna, en los animales, en las plantas, en nosotros. Es muy bonito. Más tarde se forman los átomos debido a la gravedad. La gravedad ha formado aquí una gran parte de nuestra historia, ¿ok? Estamos en eso entonces. Ya la gravedad se fue agrupando para formar nubes de estos elementos primordiales. Algunas crecieron tanto que empezaron a surgir estrellas y formaron galaxias. Les decía que la gravedad es básicamente, según eh, Newton, hace mucho tiempo, la fuerza de atracción que existe de un cuerpo, bueno, de los cuerpos, ¿ya? Actualmente ya no lo entendemos como una fuerza, sino más bien como un tejido, como nos decía. Eso Einstein ya lo cambia, pero en un principio era considerado así una fuerza de atracción.
Es por eso que cuando ustedes patean una pelota, ¿no? Arriba, invariablemente va a terminar cayendo. No es que el balón se va a ir infinitamente y va a ir a salir de aquí del planeta, ¿no? Y esa fuerza que lo obliga a que regrese y que sea atraída hacia la Tierra, por la misma fuerza que nosotros podemos a veces tropezarnos y caer al piso de jeta, es esa, bueno, entre comillas, fuerza, la gravedad la que ha ido formando todo, de a poquito, con mucha paciencia. Ok, esta primera parte es la que queríamos ver el día de hoy. Ya, esta es la primera parte de lo que significa la teoría de la evolución. Bueno, ante todo aquí la teoría del Big Bang, ¿ya? Quizás hacer algunas acotaciones respecto a lo que nosotros podemos conocer como teoría. Si bien una teoría, chicos, así meramente hablando, cuando digo yo tengo la teoría de que, no sé, bueno, X o Y teoría, en ciencia una teoría es más bien una evidencia de algo que se ha podido probar, es decir, es algo que con lo cual podemos tener hasta cierto punto mmm, razones para poder basarnos en ella, ¿ya? No es algo que simplemente sea una creencia, una teoría no es una creencia, ¿ya? Y sino que más bien se basa en mucha observación y en datos y también experimentación empírica, ¿ya? Este es el Big Bang entonces. Hacemos un pequeño resumen, chicos. Estamos viendo el origen del universo del hombre de nosotros, ¿no? Según lo que ahora nosotros posteriormente, mejor dicho, lo que vamos a poder llegar a conocer, nosotros como cultura, ¿ya? Acá en un inicio estamos viendo cómo se ha podido explicar de alguna manera el origen del universo hace millones de años, ¿no? Hace 13.800 millones de años cuando se formaría este universo. Otra pregunta interesante que surge y de la cual van a ustedes hacer a continuación una tareita. Les voy a dejar esto en la plataforma, chicos. Ahorita están viendo la parte primera del tema. Es justamente esta pregunta, ¿no? Que van a encontrar la misma en la plataforma, ¿no? Si este, según la teoría del Big Bang, ha sido el inicio del universo, de todo lo que conocemos, si esto tiene un inicio, ¿cuál será su final? Según ustedes, según lo que ustedes crean o lo que sepan, o si quieren tal vez investigar un ratito, ¿cuál será el fin del universo? ¿Va a tener un fin? Podemos empezar por ahí. ¿Va a tener un fin? ¿Tendrá un fin? ¿O es que esto es invariable? ¿O es que nunca va a tener un fin? ¿O sí va a tener un fin? Pero, ¿qué tipo de final ustedes se imaginan? ¿Qué final creen ustedes que haya del universo? ¿No? ¿Cómo esto vaya a terminar? Pueden escribir lo que ustedes quieran. Aquí no hay preguntas equivocadas. Simplemente les voy a calificar aquí la participación que ustedes tengan en esta pregunta, ¿no? La pregunta la van a encontrar también en la plataforma y abajito va a estar pregunta sobre el final sobre el universo va a estar ahí. Ya van a encontrar ahí abajito clarito, ahí la responden. Escribir simplemente cuál ustedes creen que sea el final del universo, ¿no? Si este es el origen, hasta donde hemos podido comprender cuál será el final, ¿no? Para eso pueden utilizar lo que ustedes quieran, pueden ir a preguntar ahorita y demás. Tienen todo el resto de la materia ahorita. Estamos empezando en las horas en punto, tenemos hasta en punto igual. O sea, estamos en periodos de 1 hora enteras, ¿ya? Hemos empezado la clase 1 hora en punto, vamos a terminar otra hora en punto. Entonces, la pregunta va a estar abierta, por lo menos, ya, para no irnos tanto a la parte estricta, va a estar habilitada hasta mediodía. Ya van a tener hasta mediodía para poder responder esta pregunta, ¿ok? Que no es muy difícil, simplemente es pensar ustedes un poquito y dar alguna idea que puedan tener acerca del final del universo, ¿ok? Con esta primera parte, chicos, vamos a terminar esta introducción. Todavía seguimos, fíjense, haciendo una introducción para poder entender. Quiero que comprendan justamente esto, ¿no? El origen del universo, cómo es que vamos explicando esto y cómo las teorías van surgiendo. Teorías, no solamente ideas, ¿no? Una idea es algo que surge de nosotros, sí, como lo que van a hacer ahorita, ¿no? Pero quién sabe, con investigación y demás puedan respaldar todo esto. Ya, pero esto posterior. Muy bien, chicos, nos vemos entonces la siguiente clase, yo creo. A ver, estamos en la parte
quiénes somos y dónde venimos. Estamos hablando de la teoría del Big Bang. La siguiente nos toca qué son las eras geológicas, ¿ya? Estas eras geológicas. De esto vamos a hablar a continuación, qué son las eras geológicas. Bueno, eso posteriormente lo vamos a ver. Siempre que tengan una duda, se les digo, pueden escribirme, puedan contactarme conmigo, trato de responderles en la brevedad posible. No se dejen ganar por el tiempo, chicos. Ahorita tienen ya un trabajo para hacer en la plataforma, tienen hasta mediodía para poder hacerlo, ¿ya? Así que a trabajar, jóvenes, a trabajar, ¿listo? Por favor, se cuidan, toman agüita, comen fruta, comen verdura, ¿ya? Y se cuidan bien, se abrigan, por favor, porque está haciendo bastante frío estos días. ¿Listo? Ok, chicos, con eso terminamos la clase del día de hoy, hablando acerca de el origen del universo y de la teoría del Big Bang. Vayan a hacer su tarea en este momento. Ah, y no se olviden marcar asistencia, marquen la asistencia es importante, está controlada por el sistema también. ¿Listo? Ya, nos vemos chicos. Chau, chau.